Da comienzo Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenas, queridos oyentes de Radio María. Les saludamos en este mes de mayo, este mes de la Virgen, en este mes de Pascua, que además ya tenemos Papa desde hace unos días. Estamos muy contentos de haber recibido a este nuevo Santo Padre, León XIV. Les saludamos desde esta radio de la Virgen María en el programa Para que tengan vida, dedicado a la medicina, a la enfermedad, a la prevención, a los cuidados, con toda la humildad y con el deseo de que pueda ayudar a los que nos escuchan desde el otro lado. Muy agradecidos, como siempre, por estar ahí. Les habla Alicia Lois, que soy médico de familia. Desde los micrófonos del Estudio Central de Radio María, hoy tengo el gusto de estar acompañada por primera vez, y espero que sea la primera de muchas, de la doctora Carmen Martínez González. Buenos días, Carmen. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Feliz Pascua a todos. Carmen, muchas gracias. Gracias a ti por venir. Carmen es especialista en traumatología y ortopedia infantil, y trabaja como traumatóloga en el Hospital Niño Jesús de Madrid, uno de nuestros hospitales favoritos. En esta mañana de Pascua, como siempre, nos acompaña en el control José Luis Lois. Buenos días, padre. Muy buenas, Alicia, y muy buenas, Carmen. Y muy contentos porque hace un mes ya va a ser, hemos vivido el Encuentro Nacional de Voluntarios de Radio María aquí en Guadarrama, con muchos voluntarios de toda España, que fue un momento precioso, y bueno, sobre todo pues en esta alegría de recibir hace unos días al Santo Padre, que Dios le bendiga mucho. Empezamos como siempre con el sumario del programa de hoy. Empezaremos con el correo del paciente, que tenemos alguno que nos ha escrito. En la sección el problema médico de hoy hablaremos de los principales problemas traumatológicos en los niños, los que nos dé tiempo, y cerraremos como siempre con la oración de los niños en este mes de mayo de tantas primeras comuniones, también una fiesta en el cielo. Nos mandan su oración estos niños que han hecho la comunión. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es paraquetenganvida@radiomaria.es. También pueden llamar al teléfono de atención al oyente al 91 822 8010 y pedir una grabación. Y muy fácil, están todos los programas, este y todos los anteriores, así como todos los demás de nuestra querida radio, en la página web de Radio María, radiomaria.es. En la sección de podcast pueden entrar, buscan el programa que les interese y también se lo pueden mandar a sus amigos. También nos pueden encontrar en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y empezamos. El correo del paciente. Bueno, esta vez no es una pregunta médica, nos manda desde Centralita un correo que ha escrito una oyente llamada Marta, de Málaga, que nos comunica, que nos digan que los católicos que vamos a la consulta podemos orar un poquito antes de entrar en la consulta, por la consulta, el médico, entiendo que también por los enfermeros, por santificar el lugar. Pues muchas gracias, Marta, nos encanta que recéis por nosotros y nos hace mucha falta. Así que muchas gracias por escribirnos, y también les invitamos a que escriban dudas médicas, que seguro que hoy surge alguna con esta doctora que tenemos hoy. El problema médico de hoy. Bueno, hoy el problema médico van a ser muchos, porque la traumatología infantil abarca mucho. Llegamos. Pero antes de empezar, Carmen, te quería preguntar ¿por qué traumatología? ¿Por qué traumatología pediátrica? Que nos contaras un poquito cómo es la historia.
Bueno, pues elegí traumatología porque desde muy pequeñita, cuando yo decidí que quería hacer medicina, fue porque vi la artroscopia de Mitchell cuando se rompió el cruzado. ¿Del futbolista? Sí, dije, ay, pues yo quiero eso. Luego no sé hacer artroscopia, o sea, lo confieso desde aquí. Yo me formé en Toledo y es verdad que no soy la más hábil haciendo una artroscopia. Y sé que ahora mismo, que se hace de manera habitual y eso, pero hace 15 años, cuando yo tenía que aprender, pues aprendí lo básico y como enseguida ya me fui al Niño Jesús, pues allí hay magníficos artroscopistas y entonces lo que me llevó a hacer trauma, pues no sé hacerlo, pero sé hacer otras cosas. El Señor se vale de caminos insospechados, como el fútbol. Qué confesión esta. que bueno, que es maravilloso. Y qué humildad también, Carmen, fenomenal, porque no todo el mundo hace falta que haga todo bien. Eso es verdad, que se hace falta saber que no hace falta, que no necesitemos tener ese agobio de querer hacer todo y hacerlo todo bien. Claro, nosotros los médicos de familia conocemos de todo y no sabemos hacer mucho, perfectamente nada, ¿no? Pero sois súper necesarios. Sí, pero bueno, que con traumatología pasa también un poco, porque hay tanta claro. subespecialidad. Y de un tiempo a esta parte es algo que ya es muy generalizado. Yo me formé en Toledo, casi todos los hospitales, bueno, siempre tenemos la rotación, que no es obligatoria, pero sí es muy recomendable hacer una rotación de al menos 4 meses en ortopedia pediátrica. Y la mayoría de los hospitales de España, pues vamos al Niño Jesús. Entonces, a mí me gustaba mucho la columna, yo estaba muy enfocada a hacer columna desde siempre y cuando fui a rotar al Niño Jesús, pues yo no me enamoré de la columna. Y claro, dije, bueno, pues si tengo que hacer columna, tengo que ver niños, bueno, pues si el precio a pagar es tener que ver niños, pues veré niños. Y ahora es que no lo cambio. Porque hacéis mucho, entiendo, escoliosis y cosas así. Sí, toda la deformidad pediátrica, pues desde la idiopática, que es la escoliosis idiopática del adolescente, las hipercifosis, tanto el manejo conservador... Para que nos entiendan los pacientes, la chepa. Sí, la chepa, sí. Tanto el manejo conservador, que es súper importante y a mí me encanta, como cuando llegamos a tener que hacer un tratamiento quirúrgico. Y además, no solo este tipo de escoliosis, sino la escoliosis en el paciente neuromuscular, que luego a lo mejor hablamos un poquito más amplio de esto, que es un paciente que requiere de unos cuidados desde la cabeza hasta los pies. Y bueno, la subespecialización en el hospital es que ya se ve, o sea, yo acabé hace solo 14 años, pero sí que desde que yo acabé hasta el día de hoy, sí que ya estamos muy, muy separados en unidades. Porque si tú ves una cosa, un pie, pues sí, tú a lo mejor lo básico lo sabes manejar y sabes operar lo básico, pero siempre sabes que en la puerta de al lado hay un compañero que lo hace mejor. Sí, yo me metí en la página web del Niño Jesús de lo que ofrecéis en la unidad de traumatología, por empezar y luego ya iremos hablando de lo que nos dé tiempo. Todo el mundo lo puede ver, está a disposición y entiendo que muchos hospitales de toda España y parte del extranjero que nos escuchen también tendrán cosas parecidas, que al final es lo que veis, ¿no? Unidad de grandes alargamientos. Sí, esto es la deformidad de los miembros inferiores y las malformaciones. Unidad de raquis, columna vertebral, unidad de malformaciones congénitas de la cadera, que se divide en displasia congénita de la cadera y enfermedad de Pertes, igual nos da tiempo a hablar un poquito. Unidad de neurológicos, laboratorio de la marcha, unidad de la mano congénita y microcirugía, unidad del pie, malformaciones congénitas del pie, pie zambo, que es muy frecuente en los bebés. Unidad de artroscopia, cirugía de la rodilla, lo de Mitchell. Sí, lo de Mitchell. Pero en niños, no profesionales. Unidad de traumatología general, entiendo que de todo, pues como los que se rompen, etcétera. Y de tumores óseos infantiles, también muy frecuentes. De tumores. Dentro de lo que cabe raros, pero que los tumores óseos en niños son bastante habituales, aunque pueden ser benignos. De centralizarlo en pocos hospitales para que quien lo haga esté muy habituado al manejo y con por supuesto de la mano de una oncología potente, que la oncología es la que cura a estos niños. Claro, efectivamente, porque de toda España viene gente a Madrid, bueno, o a Barcelona o a grandes hospitales de España. Sí, en general las cosas más específicas. Sí que el resto de hospitales de España, aunque haya algún profesional, porque nuestra especialidad no está separada, no es como la cirugía, que hay cirujanos pediátricos diferentes, igual que ahora la psiquiatría desde hace un par de años. Nosotros somos traumatólogos generales, entonces luego te das cuenta que, como siempre se nos ha dicho, el niño no es un adulto en chiquitito y tiene cosas muy específicas y sí que es necesario una formación específica. Entonces, bueno, hay hospitales que el volumen es el que es y no tienen un manejo
de un volumen grande de pacientes pediátricos, pues hay ciertas patologías que nos derivan. Pues si quieres empezar por lo que más te gusta y me vas Bueno, diciendo... pues podemos ir un poco por orden Sí, para no perfecto. desordenarnos. Muy bien. Pues cosas específicas o cosas que son muy comunes y luego a lo mejor cosas que no como curiosas, sino como más específicas del miembro, por así decirlo. Entonces, bueno, los pies es una patología muy frecuente que vemos y que tú también verás en la consulta. Si tú ves a mayores de 14 años, Sí, a mayores de 14. pues muchos también te vendrán diciendo que sí el pie plano o el pie cabo. Ujú. Entonces hay que saber cuándo un pie plano es patológico y no es patológico. Yo creo que ya se ha hecho una educación de años atrás, cuando hace a lo mejor 15 años se derivan al traumatólogo muchísimos pies planos. Ya nos hemos dado cuenta, ya todo el mundo lo sabe, ya hay estudios suficientes que avalan pues que el pie plano infantil es muy normal tener un pie plano hasta alrededor de los 4 o 6 años. Los niños tienen más grasita en la zona plantar, esa se va a ir reabsorbiendo y se va formando el arco normal del pie. Si un niño, por lo que sea, porque es más laxo o por su propia condición, el pie lo sigue teniendo plano, eso no significa enfermedad. Hace años te librabas de la mili por el pie plano. Ahora mismo el pie plano no es ninguna condición patológica. Solo cuando duele es cuando se empieza a tratar y se llega a hacer un tratamiento quirúrgico en muy pocos casos. Entonces, es verdad que aquí yo remarco la importancia de los pediatras y los enfermeros de pediatría. Súper importante. En la detección, porque las revisiones del niño sano, que son fundamentales en la consulta de atención primaria en pediatría, ahí es donde lo van a detectar y también, bueno, pues dar pautas, ¿no? A mi hija le mandaron a hacer puntillas por el pasillo, ir de puntillas para fortalecer para el arco. Hacer un No sé poquito más fuerte, hacer un poquito más fuerte la musculatura y que trabaje. Y luego también es importante en ese sentido todo este conjunto de ejercicios y cosas, hay veces que hacemos como patológico no lo que no es. Y a lo mejor muchas veces pues prefieres que hagan un deporte, algo que les guste, que potencie eso, no machacarles, además de que encima tienen deberes, pues ir con los deberes del médico. Fatal. Me he olvidado decirle hoy que camine por el pasillo Claro, de puntillas, claro. porque Entonces, era un día tras otro, totalmente. Entonces tener en cuenta que en muchas cosas el propio deporte, el propio juego del niño es la terapia. Tranquilizar, saber cuándo derivar, sí. Y también que nos tranquiliza el pensar que muchos pie planos de chiquititos, menos de 6-7 años, es algo hay que normal, darle tiempo. Hay que hablar con los padres, enseñar lo que es y cómo va a ir evolucionando esto de manera progresiva, que no es que ya se ha curado, no, es que ha cumplido años. Muchas veces pues nosotros darles dedicamos tiempo a entretener al paciente mientras el tiempo la naturaleza hace su trabajo. hace lo que tiene que hacer. Es verdad que a veces a mí me llega gente a consulta ya adultos, pues o con escoliosis o con trastornos de este tipo, que yo ya digo, es que ya es tarde, porque esto habría que haberlo hecho antes. Luego, con la escoliosis es que es la cosa, vamos tarde. Por eso. Siempre vamos tarde. Es verdad que ahora hay muchos estudios ya de epigenética, de intentar prevenir antes de que ocurra, saber qué paciente va a hacer una deformidad o no va a hacer una deformidad. Pero sí que es cierto que el tratamiento de momento, cuando lo ponemos es cuando ya ha aparecido. Entonces a veces es un poco frustrante para nosotros y por supuesto los padres, el sentimiento de culpa es constante. Por eso remarco, digo, la revisión del niño sano, sí, para que ahí lo detecten, porque es que cuando ya llegan adultos ya lo veo muy tarde. No sé si nos ibas a decir algo más del pie. No, el pie plano es de lo más frecuente, de los motivos de consulta más frecuente. El caminar de puntillas podría ser eso también. Para que ellos vayan haciendo. Hay que saber que luego hay niños que también te vienen a la consulta porque caminan siempre de puntillas. Sí, pues verdad. eso, hasta que es patológico, o sea, el equino, que se llama así, la marcha en equino, cuando es patológico es cuando lo tenemos que tratar. Pero sí que es verdad que un niño que por todo lo demás es sano, que tiene una costumbre de caminar siempre de puntillas, sí que puede provocar un acortamiento del tendón de Aquiles que haga que luego eso se perpetúe y luego sea más complicado tratar. Sí que es verdad que hay veces que cuando hay un equinismo que está más estructurado, siempre tendríamos que descartar un origen neurológico de eso. Pero la mayoría de niños sanos con flexibilidad del tendón de Aquiles, que simplemente es una costumbre de la marcha, pues hay que intentar hacer una reeducación de la misma para que deje de hacerlo, porque eso sí que puede provocar un acortamiento progresivo del tendón. ¿Y cómo les reeducáis? ¿Qué les decís para poderlo reeducar? Talones. ¿Que planten el talón? Que caminen en caminar talón. de talones. Y existe también una serie de ejercicios y de estiramientos, a veces que lo puedes hacer en casa o le puedes llevar al fisio, y mucha conciencia.
de que tienen que pensar Sí, cómo caminan. hay ejercicios específicos para poder elongar ese tendón, pues unas gomas para tirar hacia arriba, muchas veces también de forma lúdica con las aletas, nadar con aletas. Eso hace que el pie le pese más y le os obligue a tirar del pie hacia arriba. Y el pie zambo, que es... El pie zambo sí, que es... Sobre todo más por el empaquetamiento en el embarazo, ¿no? Eso es. Embarazos muy El comprimidos. el origen es el empaquetamiento del niño en el útero, la mayoría de ellos. Y estos corrigen con unas técnicas de enyesado progresivo que fue descrito por el doctor Ignacio Ponseti, que era menorquín, aunque trabajó en Estados Unidos, en Iowa, por mucho tiempo de su carrera. Y él al principio pues le tomaron un poco loco. Y ya casi cuando se fue retirando es cuando ya se dio cuenta a todo el mundo, y con estudios sobre pies y deformidades de los pies, que en realidad era el tratamiento ideal. Y además se ha visto que ahora mismo pues muchos niños que a lo mejor se diagnostican más tarde, si empiezas también a hacer el enyesado así, pues hay muchos que se corrigen. O sea, normalmente estos no se les opera o se les opera aparte. Se les opera, consta de varias deformidades y se van corrigiendo poco a poco. La primera deformidad que se corrige es la del cabo, el pie está el primer dedo hacia abajo. Uh-huh. Entonces, la primera deformidad que se corrige es esa, que de hecho la primera escayola que tú pones al niño parece que le has dejado peor, sí. Parece que es como si se miraran las plantas entre ellas, y hasta que esa deformidad no se corrige, que es el primer metatarsiano, elevarlo, no pasas a intentar corregir las demás. Más o menos, lo normal es tener que poner unos 4 o 5 yesos, más o menos. Más o menos cada mes se va cambiando. Cada semana. Cambian cada semana, uh-huh. Porque además el bebé son bebés chiquitines que van creciendo mucho. Claro. Y la flexibilidad que tiene es bestial. Te das cuenta enseguida que lo vas corrigiendo. Entonces esa es la primera deformidad que corriges. Y luego el aducto, o sea, mirar hacia adentro, y el supino, como todo hacia adentro, se va corrigiendo más o menos a la vez. Hay una técnica específica de tienes que palpar los huesos del pie y llevar el pie hacia afuera, más o menos lo que te permite la flexibilidad. Nosotros teníamos un compañero que recientemente falleció el año pasado, el doctor Certucha. Pues bueno, el doctor Certucha fue de nuestros compañeros el último gran ortopeda general, que sabía de todo. O sea, lo mismo, o sea, fue el que más me enseñó de columna, pero fue el que más me enseñó de pie y fue el que más me enseñó de la cadera del bebé. Entonces, él siempre nos recomendaba, antes de enyesar, como mover un poco el piececito para flexibilizar y que tú tampoco hagas mucha fuerza a la hora de poner la escayola. Entonces, esas serían como las deformidades cuando ya unos 4 yesos o así, que ya corriges esas deformidades. Y la última deformidad es el equino, que es caminar como de puntillas, que esa es la única que hacemos en quirófano. ¿Por qué? Porque tenemos que cortar el tendón. Se corta el tendón y ya se pone un yeso que en vez de tenerlo una semana, se tiene 3. Y luego el niño tiene que estar unos años con unas botitas especiales. Al principio unos meses todo el día y luego hasta los 4 años tiene que ponérselas por la noche para intentar evitar la recidiva, porque el pie genéticamente está determinado para ser zambo y va a querer volver a hacer la deformidad que tenía. Entonces es muy importante instruir a los padres, y para eso también pues los pediatras de primaria, muy importante también, porque son quienes van a ir a hacer un seguimiento más periódico del niño, pues insistir, ¿no? Y decir, pues es su pijama, se pone su pijama y se pone sus botas. Como parte de la rutina, porque sí que es muy importante los primeros años tener las botitas. Pues si te parece, vamos con la cadera, que es una de las grandes patologías traumatológicas en los niños y en los bebés. El bebé, la cadera. ¿Qué hacéis? ¿Qué veis y qué os más llega? O menos cómo llega. Es verdad que en nuestro hospital no hay maternidad. Entonces eso es pues un poco hándicap al principio, puedes pensar que lo es, porque en otros hospitales pues el pediatra va a explorar siempre la cadera cuando nace del recién nacido, y cualquier cosa pues te avisa. Entonces nosotros nos llegan ya caderas patológicas, y hay caderas patológicas y caderas que no son patológicas y se pueden tachar como que lo son. Entonces sí que es importante, súper importante, la instrucción del pediatra. El pediatra es en realidad es el que sabe dar una cadera de primera, y a nosotros pues nos llegan cuando la cadera o está fuera de su sitio, que significa que está luxada, o cuando es luxable, que está dentro de su sitio, pero haciendo unas maniobras específicas, tú puedes sacar la cadera de su sitio. Entonces el tratamiento es diferente, tanto si pasa una cosa que es más grave, que la cadera esté fuera y yo pueda meterla, que es en los niños pequeñitos, pues es lo esperable, la mayoría de ellos.
tú haces una maniobra de reducción de esa cadera y la quieres mantener dentro. Y eso, en principio, cuando tú ves eso que se llama la maniobra de Ortolani, que es el doctor que la describió, pues si tú tienes un Ortolani positivo que llamamos, pues se confirma. Es muy importante en esto la ecografía, se confirma por ecografía que esa cadera está fuera, y si tú consigues mantenerla dentro, y aunque no la intentes mantener dentro, en principio en un bebé chiquitín recién nacido, se inicia el tratamiento. Y el tratamiento es el arnés de Pavlik. Se instruye a los padres que en este tipo de niños en los que la cadera la tenemos fuera y nosotros por maniobras la metemos y probablemente con el arnés la tengamos dentro, ese arnés no se quita, que puede provocar un poco de angustia. ¿Cómo baño al niño? No lo baña. No lo baña, porque es bebé, tú le cambias su pañal, tú le limpias, pero el niño no se mete en remojo, porque ese arnés mantiene esa cadera dentro y necesitamos que se mantenga en ese rango de movilidad, porque el arnés no es una escayola, el niño se mueve. Y de hecho hay estudios en los que se ha visto que cuando el niño está dormido es cuando en realidad la cadera está dentro, pero la mantiene en un rango de movilidad suficiente para asegurarme que la mayoría del tiempo lo conseguimos tener dentro. Entonces ese arnés se suele mantener, una regla que tenemos, N más 1, N siendo los meses más 1, o sea, si se diagnostica a los 0, pues el arnés lo va a tener durante un mes, pero no se tiene durante todo ese tiempo las 24 horas del día. Se va viendo por ecografía que la cadera se va manteniendo y se va quitando, cuando ya tenemos 3-4 semanas, pues se va quitando horas al arnés. ¿Y esta cadera que se luxa, tiene algún ligamento que está mal o es algo? No, muchas veces es como es inmadurez, de la formación del segundo componente de la articulación de la cadera, que es el acetábulo. Uh-huh. Tenemos la cadera, que es el fémur, y eso se mete, la copa en la que se mete esa bola, se llama acetábulo, y muchas veces el hueco no está bien horadado, entonces la cadera sí que se enfrenta, sí que está dentro, pero se tiene tendencia a salirse fuera. Entonces estos niños muchas veces simplemente teniéndolo en abducción, o sea, hacia afuera, pernecitas abiertas, mucha mochila, y bien asesorado un porteo para que ese niño esté con las piernas abiertas la mayor parte del tiempo. Pues luego le revisas a las 2-3 semanas y ese niño muchas veces ya habrá dado su huequecito y ya la maniobra es negativa y no hay que hacer absolutamente nada más. Y solo se trata con arnés si después de ese tiempo sigue siendo esa maniobra que se llama Barlow, del doctor Barlow que la describió, sigue siendo una cadera que tú puedes luxar. Entonces no se trata igual la cadera luxada que la cadera luxable. La luxable ya tiene algo de acetábulo, entiendo. Sí. Pero todavía no lo suficiente para contenerla. El porteo en general, la mochila, tiene muchas ventajas. El porteo bien hecho es maravilloso. Maravilloso, sí, yo creo que ya no solo desde mi punto de vista traumatológico, sino también el apego y los cólicos, y la todo. Cabecita que no se quede plana, un montón de cosas más. Bueno, como lo has comentado, pues es que a mí también me gustaba mucho y bueno, pues sí que es importante una buena mochila y un buen sistema de porteo, pero nosotros lo recomendamos mucho. No sé si vas a decir algo de la enfermedad de Pertes. Bueno, el Pertes es otra enfermedad de la cadera del niño, que es una necrosis avascular, o sea, que se va muriendo poco a poco la cadera. Porque no le llega bien el riego. No le llega bien el riego. Fue descrito a la vez por 3 traumatólogos, el doctor Leg, Calvé, Pertes, y se ha quedado pues como la enfermedad de Leg, Calvé, Pertes, pero al final le simplificamos. Pertes. Y suele aparecer en los niños alrededor de los 5 años, entre los 3-5 años más o menos. Es la edad pico en la que aparece. ¿Y cómo debuta? ¿Cómo aparece? Pues ¿Cómo nos enteramos? Es una causa de cojera en el niño. Niño que cojea. Entonces, niño que cojea, pues tú es una de las posibilidades, no es la más frecuente, pero te la tienes que tener en cuenta para poder diagnosticarlo. Entonces, es un niño que cojea y que empieza con dolor de cadera. Hay veces que esos niños han contado que durante los meses previos han tenido varias sinovitis de cadera. Sinovitis es una inflamación en la articulación de la cadera, secundario muchas veces a infecciones. Infecciones que puede ser un virus, un catarro. Sí, los tejidos es como una artritis reactiva, reaccionan y hay algunos niños que han tenido como muchas, que hay veces que dices, ¿es una sinovitis de repetición que hace el Pertes o es que era un Pertes incipiente y no me he dado cuenta? Eso no.
En principio la sinovitis, que es la inflamación de la sinovia, la vaina, la articulación, se trataría con antiinflamatorios. Sí, y ya está. Y el niño, si le duele, que pare su deporte y no. Eso es, reposo y antiinflamatorios. Problema. Entonces, el niño que persiste y que empieza a hacer una limitación de la movilidad y va a la consulta de primaria varias veces, pues se le puede hacer una radiografía con 2 proyecciones. Eso también importante también los pediatras, que porque una vez le hagas 2 proyecciones de una radiografía a un niño no le va a pasar nada y es muy útil. Es poca radiación y podemos descartar algo muy importante. Los sistemas ahora digitales, la radiación que emiten son mucho menores y entonces es más el mal que puede ser el no diagnosticarlo que no hacer la radiografía. ¿Y qué ve en la radiografía el pediatra que le sospeche Pertes? Pues la enfermedad de Pertes tiene varias fases. Siempre pasas por las mismas. Entonces, según la fase en la que esté, la fase más incipiente es la que llamamos la fase de necrosis. Entonces, en la radiografía, la cabecita del fémur se ve más blanquita. No empieza a verse como comida, sino que se ve mucho más blanquita respecto de la otra. Y claro, luego, también comparando siempre con la sana. Claro, por eso es muy importante hacer una pelvis entera y luego pelvis pelvis axial, que llamamos, que se llama esa proyección. No solo la cadera que te duele, sino las también 2. La otra para porque comparar. luego, en el resto de las fases, para estadificarlo, se estadifica comparando con la cadera sana. Entonces, siempre va a pasar el niño por todas las fases y siempre va a curar. O sea, la cadera siempre luego va a tener una fase de curación, pero no todas las caderas curan igual. No todas las caderas curan siendo redondeadas sobre un acetábulo concéntrico. Entonces, los esfuerzos están en que siempre cure de la mejor manera posible. ¿Y qué hacéis para el tratamiento? Porque yo tengo algún amigo que tuvo Pertes de pequeño y que estuvo inmovilizado muchísimo tiempo. Ahora no se inmoviliza. Ahora se ha visto también que las férulas, lo que se llama la férula de Atlanta, de hiperaducción, eso como tratamiento no vale. Entonces, en un principio, pues reposo deportivo, evitar un poco los saltos, todo lo que pueda suponer más estrés sobre la cadera, que pueda hacer que la necrosis sea mayor, se desaconseja. Ejercicios, porque con el dolor el niño contractura los abductores, entonces para intentar el aductor estirarlo, pues ejercicios, y luego según las fases, pues sí, le puedes dejar bici, cosas que no suponga impacto. O sea, no se paraliza al niño como antes. Bueno, pues es una buena noticia. Y tratamiento quirúrgico existe para algunos casos, para evitar la insuficiencia de los glúteos. Se hace una pequeña intervención sobre una zona del fémur para frenar que crezca mucho. Y luego los que son más graves, pues a veces sí que hace falta hacer osteotomías de fémur para conseguir ese objetivo, que es que cure lo más concéntrico posible y una cabeza lo más esférica posible. Vale, entonces has dicho que aunque hay una necrosis, o sea, una muerte porque no llega el riego bien, ese riego luego se recupera. Eso luego se recupera. Vale, o sea, es una cosa temporal, después de una sinovitis de repetición, ¿se cree o no se sabe? Bueno, es una de las posibles causas, pero la causa única hay 1000. Dar esperanza que se curan. Sí, los niños se curan y está bien que que hagan estas recomendaciones que les dais. Sí, el niño cura y yo creo que pues de unos años ahora que sí que al niño no se le deja encerrado en su casa sin hacer absolutamente nada. Es muy importante también lo social del niño y ahora sí que se les deja hacer ciertas cosas. Entonces sí que yo creo que ha cambiado un poco también la vida de estos niños. Pues sí, es una buena noticia. Forma de vivir. Muy bien. Llegamos al ecuador del programa y no nos olvidamos de que estamos en el mes de mayo, este mes de la Virgen, en el que Radio María pide mucho a todos, pues nuestro voluntariado, nuestra oración, por supuesto, y en este momento especial, pues donativos, porque todos sabemos que esta radio se mantiene de la providencia y de los donativos. No tenemos propaganda, no hay publicidad. Es un milagro de la Virgen, y todo lo que podamos ayudar, con nuestro tiempo, con nuestra oración, por supuesto, lo más importante. Y para esto, pues escuchamos al Padre Luis Fernando de Prada, el director de Radio María, que con estas indicaciones pues nos anima a colaborar. Proseguimos nuestra peregrinación eclesial en este año jubilar de la esperanza. Lo hacemos movidos por el Espíritu que nos comunica el corazón de Cristo resucitado, que quiere iluminar a todos los hombres. Radio María busca colaborar en esa tarea evangelizadora con la esposa del Espíritu Santo, para que la Virgen visite los corazones heridos de tantos hombres y mujeres de España y del mundo entero, llevándoles a través de sus ondas la esperanza que no defrauda. Con ese fin os pedimos un especial esfuerzo de oración, voluntariado, testimonio apostólico y donativos para colaborar en nuestra tradicional campaña de mayo
y maratón. Puedes informarte y colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestro sitio web radiomaria.es. Con María, peregrinos de esperanza. Peregrinos de esperanza en este año jubilar de la esperanza, con mucha alegría. También porque, como decía al principio, pues hace 10 días, desde hace 10 días tenemos nuevo Papa, Santo Padre León XIV. Pues me manda un voluntario de aquí de Radio María esta canción que se llama Petrus, por este ministerio petrino, que hoy especialmente con mucha alegría pues metemos en nuestro programa. Reza en la eterna ciudad, sentado en la sede de Pedro, el maestro le pide guiar a su iglesia nave sobre el mar. Soplan vientos, arrecia el temporal, no hay rumbo que no haga dudar. No sigamos destellos, sino el amor verdadero al que quiero en la orilla abrazar. Marchan pueblos tras San Pedro, siguen los pasos de su santidad. Buen pastor que conduce al rebaño, piedra firme de fe y de unidad. Ni las olas del odio ni el trago, a traición de un veneno mortal, ni el grito terrible del miedo, ni el bramido del fuego infernal. Esta roca podrá derrumbar. Pastorea mis ovejas, cuídalas, llévalas en mi nombre a mi hogar. Apacienta sus sueños, señala el sendero del cielo, de la libertad. Marchan pueblos tras San Pedro, siguen los pasos de su santidad. Buen pastor que conduce al rebaño, piedra firme de fe y de unidad. Marchan pueblos tras San Pedro, siguen los pasos de su santidad. Buen pastor que conduce al rebaño, piedra firme de fe y de unidad. ¿Dónde está Pedro? Está la iglesia entera, llave de mi reino, ubi Petrus ibi ecclesia. ¿Dónde está Pedro? Está la iglesia entera, comunión de un solo cuerpo, ubi Petrus ibi ecclesia. ¿Dónde está Pedro? Está la iglesia entera, cabeza de mi pueblo, ubi Petrus ibi ecclesia. ¿Dónde está Pedro? Está la iglesia entera, juntos mar adentro, ubi Petrus ibi ecclesia. Donde está Pedro está la iglesia entera, cabeza de mi pueblo, bendito sea Dios, que tenemos Papa y que además es un hombre como nosotros, pecador como lo fue Pedro, mirando siempre al Señor, a Jesucristo. Estamos en Radio María, en el programa Para que tengan vida, dedicado a la medicina. Les habla Alicia Lois, médico de familia, y hoy en el estudio central de Radio María me acompaña
la doctora Carmen Martínez González, especialista en traumatología y ortopedia infantil y traumatóloga en el Hospital Niño Jesús de Madrid. Estamos hablando de toda la patología que no es de tiempo traumatológica infantil, la más importante, hay muchísimo, es inabarcable en un programa de radio, pero con mucha alegría de tenerla porque, bueno, hemos hablado en la primera parte del programa de patología del pie, sobre todo, patología de la cadera, y ahora vamos a hablar de otras cosas. Antes de entrar en otros problemas médicos, me ha dicho un pajarito, Carmen, que en el hospital viajáis a Camerún de manera periódica, bueno, y a otros países, ahora nos cuentas, para operar niños. Cuéntanos un poquito esto. Sí, bueno, el proyecto de Camerún pues es una asociación que fue nuestro jefe, el doctor Epeldegui, cuando se jubiló, fundó una asociación como para dar continuidad a los pacientes, porque sí que había un grupo de nosotros que tiempo atrás sí que íbamos pues a Guinea, yo estuve en Nicaragua, él siempre se quedaba un poco así sorprendido de qué habéis hecho y qué pasa con los pacientes que habéis operado. Y entonces su jubilación la está dedicando a esto, Qué bien. a la asociación, y ha conseguido que cada mes un grupo de traumatólogos pues van a hacer lo que la mayoría es adulto. En Camerún la mayoría es adulto, es un país además pues que las carreteras no están bien, que hay como van 5 o 6 en la misma moto, hay muchísimos accidentes de tráfico, entonces hay muchísima traumatología, muchísima infección. Y porque muchas cosas a veces se tratan pues con cosas sin asepsia, con hierbas y productos de así grapas, de cosas raras. De la grapadora. Entonces hay mucho de eso, y entonces desde en septiembre va a ser 10 años de la primera expedición y se va todos los meses. Entonces, claro, algo que es muy importante es la formación del personal local y la adhesión de ese personal a este proyecto y al hospital, porque claro, si tú vas y no hay nadie que te los gestione las 3 semanas en las que no estás, o alguien que no esté comprometido, pues la cadena no funciona. Y lo que se ha conseguido, y vamos, las personas de Shan, que es el pueblo en el que está el hospital, de las Siervas de María, pues súper bien formadísimo, y que ahora ya parece como que quizá nosotros, yo digo nosotros porque yo soy parte de la asociación, yo al final fui una vez porque luego me quedé embarazada, empecé a tener hijos y ya no he vuelto. Claro. Pero nosotros vamos una vez al mes y el resto son ellos los que funcionan excelentemente, y a lo mejor ahora hay que empezar a buscar otro sitio para poder hacer lo mismo. ¿Ahí han tenido suerte porque habéis llegado vosotros? Fue providencial. Fue un hospital recién abierto, tenía 1 año, y el jefe vio el cielo abierto cuando claro, dijeron y también una suerte para vosotros poder ver patologías que a lo mejor aquí no veríais de otra manera. Sí, y la forma de tratarlo, y el ver que el recurso es lo que tienes, y entonces muchas veces, pues mira, es que tengo este clavo que poner, que necesito un 50, pues no, es que tienes un 45. Bueno, pues con los recursos que tú tienes, hacer malabares. Ahí a pelo casi, ¿no? Sí, y aquí pues eso, que te quejas porque ahí el tornillo no lo tienes y te enfadas, y aquí te tienes que apañar porque es lo que hay. Entonces, sí, también que valoremos lo que tenemos de todo desinfectado, que tenemos un montón de cada vez mejores, pues las gasas, todo es un regalo, ¿no? Pues también cuidarlo. Sí, y además, hombre, que al final la lección nos la llevamos nosotros, y el propio paciente, la resiliencia del paciente de saber ser enfermo. La verdad es que todas las experiencias que he tenido fuera han sido estupendas. Pues qué bien que desde el hospital también lo habéis podido hacer. En el hospital nuestro jefe actual, el doctor Palazón, nos sigue dando con mucha libertad para poder ir, siempre avisando, claro, con tiempo, pero saber que tú te vas a Camerún con Tomás, sabes que vas a poder irte. Qué bien. Pues bendito sea Dios. Si quieres, vamos a meternos un poquito, que me cuentes. Me produce curiosidad porque luego muchas veces también de adultos te lo encuentras y claro, ya es que es tarde, lo que te decía al principio. Por ejemplo, los alargamientos de extremidades, ¿no? De miembros normalmente inferiores, entiendo. Cuando hay uno que es más largo que otro, o en malformaciones como, enanismos, o pacientes con talla muy baja que se puede producir. Es un abanico muy amplio, desde una discrepancia de longitud tolerable, llamamos tolerable, a la menor de 2 centímetros, hasta grandes discrepancias por malformaciones, pues como puede ser un fémur corto o deficiencia en la cadera.
Entiendo que son patologías más raras, pero son más raras. Entonces, bueno, por eso tenemos nuestros especialistas en corregir todas estas deformidades. Pero lo más frecuente es una pequeña discrepancia de longitud que no tiene mayor repercusión la mayoría de las veces. Y menos de 2 centímetros, pues se puede tratar con una pequeña plantilla. Y hay veces que ni eso, si el tronco lo tienes equilibrado. ¿Qué es el tronco equilibrado? Pues que tu cabeza caiga en el centro de la pelvis. Si tu cabeza cae en el centro de la pelvis, si tú a lo mejor pones una plantilla, aunque haya una diferencia de longitud en las piernas, puedes decidir equilibrarlo y ya. Entonces a lo mejor ahí sí que generas alguna molestia. Entonces, si el tronco está equilibrado y tienes poquita discrepancia, muchas veces no se hace absolutamente nada. Luego, para discrepancias, pues de menos de 5 centímetros o así, o sea, en vez de alargar, que es una cirugía más agresiva, aunque eso ha cambiado, se hace el crecimiento guiado, que llamamos, que se frena el crecimiento de la pierna que es más larga, haciendo que vaya creciendo mucho más lento que la otra pierna. Entonces, existen varias fórmulas para predecir cuánto le queda por crecer y cuándo tienes que hacer esa pequeña cirugía, y lo que hace es guiar el crecimiento de esa pierna para que al final del crecimiento sean lo más iguales posible. Impresionante, como a los árboles que se les pone la guía para que crezcan para arriba. Sí. Y luego el alargamiento se hace para deformidades, para discrepancias más grandes, y antes se hacía con dispositivos externos, son fijadores externos, que te necesitabas un cuidado muy especial porque tienes un aparato gigantesco en la pierna, que tienes son pines que van al hueso con mucha... foco de posible infección, claro. Eso es, y ahí tienes que instruir mucho a la familia porque con una llavecita tenías que dar media vuelta para que vaya a crecer, porque lo haces crecer muy poquito a poco, porque no solo tiene que crecer, sino que también crecer hueso entre medias de la fractura que tú haces para alargar ese hueso. Y ahora, desde hace unos años, pues existen unos dispositivos, unos clavos intramedulares, que han cambiado la vida de estos niños también, porque es un imán el que hace que lo alargue. Entonces el niño no tiene pues ese hermatos en la pierna para poder hacerlo. Entonces, pues secuelas de tumores, discrepancias que son muy grandes porque hay una deficiencia y una malformación de otro origen. Los pacientes con acondroplasia, un estudio muy importante, una base de datos muy importante de pacientes con acondroplasia operados, a los que se les alarga 5 centímetros y luego otros 5 centímetros con el clavo. Y claro, a estos pacientes se les tendría que alargar fémures y tibias. O sea, que son 4 huesos a alargar. O sea, es muy duro, y que tú tienes que tener muy, muy claro, ser muy fuertes psicológicamente estos niños para aguantar el alargamiento. Doloroso, entiendo también. Sí, tenemos cierta molestia y tener, pues eso, el estar pendiente del imán, de tengo que ir ahora ya va con otros alargando. Dispositivos que no son externos. Ahora no es externo, ahora la mayoría de los alargamientos se hacen con dispositivos internos. Es un clavo metido en otro clavo, guiado por un imán, y el imán es el que haces tú desde fuera, haces que se mueva el de dentro hacia afuera, haciendo el alargamiento. Bueno, pero claro, luego eso hay que quitarlo. Claro, eso, o sea, que otra reoperación. Tiene su miga, son maravillosos los que lo hacen. Una cosa que me querías comentar, porque es quizá también patología importante, los enfermos neurológicos con... Claro, el paciente con parálisis cerebral infantil, la patología del neurológico es muy frecuente y no va a dejar de serlo porque también cada vez se sacan adelante niños más prematuros. Entonces, una de las consecuencias posibles de la gran prematuridad es una alteración neurológica, cuando además no se puede prevenir. No sabemos qué niño prematuro, sabes cuándo es más frecuente, pero no sabes quién va a ser y quién no lo va a hacer. Entonces, la patología del niño con una parálisis cerebral o cualquier alteración antes de los 2 años, cualquier infección que provoca pues una encefalitis, que provoca una alteración permanente en el cerebro, pues puede provocar alteraciones en los miembros. Claro, porque es algo que se produce en el cerebro de una manera puntual, pero al actuar sobre luego un esqueleto en crecimiento, esas son las consecuencias. Las consecuencias es que el esqueleto sigue creciendo, los tendones tienen que crecer, pero la parte cerebral no nos funciona. Claro, y el músculo se afecta, se producen contracciones, contracturas, rigideces. Existe una clasificación de más leve a más grave, y los pacientes que nosotros podemos tener en nuestra cabeza, el paralítico cerebral más grave es el que está en la silla de ruedas, que muchos no controlan el tronco, muchos no controlan la cabeza y que hacen grandes contracturas. Entonces, claro, es un paciente que necesita un manejo integral,
Por nuestra parte, casi a veces llegamos después, porque al principio muy importante la rehabilitación, aprovechar pues toda la plasticidad neuronal que tienen estos pacientes para intentar que todo lo que todas las sinapsis que se pueda cambiar por rehabilitación y por tener la movilidad de otra manera, poder aprovecharlo para que las secuelas sean menores. Se van los últimos años pues desarrollando técnicas cada vez más avanzadas para que la calidad de vida de estos niños pues sea lo mejor posible. Teniendo en cuenta que rehabilitación entiendo que es fundamental, fisioterapia también, y la familia, por supuesto, que se convierte en en otro rehabilitador más. Los traumatólogos como tal, ¿qué intervenís en este tipo de pacientes? ¿Hacéis cirugías? Hacemos cirugías ortopedias. Según la gravedad y según lo que tenga el niño en los pies. Pues es muy frecuente el pie plano de origen neurológico. Pues muchas veces hay que hacer cirugía sobre el pie para tener un pie plantígrado, que llamamos, y que el niño simplemente se pueda calzar. Y luego hay niños que es importante que puedan hacer transferencias, que ayuden a su cuidador a ponerse de pie para hacer el aseo y para cambiarse de una silla a su silla de ruedas, y se hacen cirugías que llamamos cirugías multinivel, porque se hacen a nivel de caderas, a nivel de rodillas, a nivel de tibias y pies. Normalmente eso se hace en una sola sesión quirúrgica, y entonces pues se estiran las piernas y las caderas muchas tienen tendencia a salirse de su sitio y también se tienen que operar. Pero bueno, eso junto con pues toxina botulínica, pequeños alargamientos de tendones que hacemos con una agujita chiquitita para elongar antes de llegar a la cirugía. Las cirugías las hacemos dependiendo también de la edad. Los niños más chiquititos, cirugía sobre hueso no solemos hacer, hacemos cirugía sobre tendones, pero muchas veces estos niños luego cuando crecen evolucionan y hay que hacer cirugía sobre hueso. Y muchos de estos niños, los que están en silla de ruedas, casi todos van a hacer una escoliosis. Entonces también hay que prevenirlo porque la escoliosis del niño neurológico evoluciona siempre. Entonces hay que tenerlo siempre en cuenta y muchas veces realizar cirugías importantes, que es una fijación vertebral desde la primera vértebra torácica hasta la pelvis, para mantener al niño bien sentado, porque el estar bien sentado también afecta a sus vísceras, a la capacidad respiratoria, a la capacidad de digestión. Claro. Las escoliosis, ¿seguís poniendo las ortopedias, estos aparatos que se ponían antes? Que yo hace mucho que no los veo. Antes y ahora. Y antes y ahora, porque yo hace mucho que no los veo, por eso te decía. Pero depende del tipo de escoliosis y depende también de la edad. Entonces, la escoliosis del niño neurológico, por ejemplo, sí que está estudiado que por mucho que tú pongas cosas va a querer evolucionar, pero sí que poner dispositivos les ayuda muchas veces a estar bien sentados en la silla, y aunque no previene la progresión importante, pues sí que están sentados más cómodos en la silla. Y yo tengo a niños en la consulta que tienen grados suficientes como para tener que operarse, pero sigue siendo más o menos flexible y con su corsés también, aunque sabemos que esa escoliosis va a progresar y que según el libro tú lo tienes que operar. Y luego en la idiopática, la típica del adolescente, pues eso, según los grados que tengas y la madurez del hueso, se pone un tipo de corsé o se pone otro tipo de corsé, pero sí que se ha visto, hay un estudio que se llama Brace en el año 2013, ese estudio se paró porque ya no era ético el grupo no tratado, entonces el corsé funciona, pero claro, es un estigma, estamos en unas edades complicadas y bueno, los que se veían antes, que se llegaban hasta el cuello, que es el corsé de Milwaukee, es un corsé que trabaja maravillosamente, pero lo reservamos solo para los niños muy muy chiquititos, y ahora ya el desarrollo de otras escuelas, porque los corsés funcionan, pero son diferentes escuelas las que lo han diseñado, entonces igual te funciona ese que se diseñó en Milwaukee que el que se diseñó en Boston, y ahora en la escuela francesa ha desarrollado otro tipo de ortesis con otra filosofía que funciona igualmente muy bien y que va por dentro, igual que el de Boston, que no hace falta tener el corsé con hasta el cuello, que eso pues lo lleva peor, como lo dejamos solo para los niños muy chiquititos, aún así lo lleva mucho peor el padre que el niño. ¿Hasta qué edad sería el límite para poner un corsé de estos? Más que edad, es la madurez del hueso. Si un niño ya adolescente, las niñas con una regla instaurada más de 2 años, lo normal es que su hueso ya no crezca más. Entonces, si esa vértebra ya no va a crecer, la curva ya no va a cambiar. Vale.
Pues nada, Carmen, nos quedan algunos temas, pero es que ya se nos va el tiempo y a lo mejor los oyentes nos mandan alguna pregunta, alguna duda. Evidentemente no es una consulta particular, pero bueno, alguna duda que también Carmen nos lo responderá sin ningún problema. Encantada. Te agradezco mucho haber venido a este programa Para que tengan vida de medicina. Les recordamos que pueden escribir sus correos, como digo, al correo para que tengan vida @radiomaria.es, y este podcast y los anteriores, así como todos los demás, están en la página web de Radio María, también en Google Podcast, en Spotify y Apple Podcast. Acabamos con la oración de los niños en este mayo, mes de primeras comuniones, mes de la Virgen. Soy Laura, tengo 10 años y este sábado he recibido mi primera comunión. Gracias, Jesús, porque nunca había estado tan cerca de ti. No permitas que con el tiempo me aleje de ti. Gracias, Virgen María, por estar al lado mío. Muchas gracias por la oración, muchas gracias también a Carmen Martínez González. Muchísimas gracias a todos los oyentes y a ti, Alicia, por llamarme. Gracias por tu valioso tiempo, que es un regalo enorme para nosotros. Traumatóloga infantil y ortopedia infantil del Hospital Niño Jesús de Madrid. Muchas gracias, José Luis Lois, en el control, como siempre. Gracias a ti, Alicia, y a Carmen también, y a todos los oyentes. A todo el equipo de Radio María y, como dice José Luis, a todos los oyentes sin los cuales el programa no tendría ningún sentido. Nos volveremos a ver, si Dios quiere, en 2 semanas. Volveremos a hablar de traumatología, pero esta vez de adultos, con el doctor Eulogio Benito, como otras veces, y les animamos a continuar, por supuesto, con la sintonía de Radio María, y que Dios les bendiga. Así concluye Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois.